Saludos y bienvenidos a la lectura de la Biblia textual. Continuamos con la lectura del Éxodo, llegando al ecuador de este segundo libro. Capítulo 21. Leyes sobre los esclavos. Parece que el código de comportamiento y obediencia de Yahvé para los hombres no se limita a los 10 mandamientos que leímos en el último capítulo. Y estos son los decretos que les promulgarás. 21 capítulos del Éxodo hemos leído ya y podemos ir recordando que casi todos empezaban con alguna especie de fórmula. En este ya empieza obviando que conocemos quién habla a quién. Este primer versículo indica que Yahvé habla a Moisés, sabiendo por mi parte que Yahvé es en realidad Moisés y que Moisés es en realidad Aarón. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Nos deja claro que se permite la compra también de hebreos, aunque esta servidumbre será por ley limitada a 6 únicos años, completos, porque nos dice que será al séptimo cuando éste saldrá gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Este versículo clarifica cuáles son las cláusulas de propiedad. Aquel esclavo que sea adquirido solo saldrá cuando consiga su libertad solo. Si por el contrario este esclavo ya entra con una familia, con una mujer, pone aquí, entonces en el momento de su libertad también saldrá con esa misma mujer. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor. Él saldrá solo. Por si el versículo anterior aún generaba algún tipo de duda, cuando no lo creo, porque literalmente dice si entra solo, saldrá solo. Obedeciendo esto, nos tiene que quedar bien claro lo que dice este versículo 4. Si un hombre entra y su señor le da mujer, y aunque ésta le dé hijos o hijas, en cuanto él sea libre, como entró solo, saldrá solo. Mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Bien, aunque el mandamiento es claro cuando nos dice que aquel que entre solo saldrá solo, sí que en este versículo nos propone qué puede ocurrir en algún caso en el cual ese esclavo que esté a punto de conseguir su libertad haya creado unos lazos sentimentales tan fuertes con su mujer o con sus hijos que no le permitan irse sin ellos. Lo que no va a conseguir jamás es la libertad de estos. Lo que sí parece que se le puede ofrecer es que él renuncie a esta libertad. Entonces su señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá para siempre. Impreciso a la hora de poder interpretar qué quiere decir que lo acerque ante Elohim. Puede ser ante algún altar que le haga de algún modo aceptar esta presencia de Elohim. Puede ser que lo tenga que llevar ante la presencia de algún sacerdote o de algún individuo de esta casta que representa a estos Elohim. En un primer instante pensé que se podría referir a la circuncisión, pero en el versículo 1 nos está hablando de qué ocurre cuando se compra un esclavo hebreo. Por lo tanto, yo ya tengo que entender que si es hebreo está circuncidado. No sé, no me queda del todo claro qué significa acercarlo a Elohim. Lo que sí queda claro es el modo en que éste renunciará a su libertad. Nos perforará la oreja, identificándonos siempre con esta condición de esclavitud voluntaria. Cuando un hombre venda a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Bien, pues vamos a ver qué ocurre en el caso de las esclavas, que parece que tienen sus diferencias. Veamos qué nos cuenta. Si no agrada a su señor, al que había sido destinada, dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Bien, pues a partir de este versículo interpreto que en el caso de los esclavos hombres, si estos no agradan a su señor,
sí que se les permite venderlos a pueblo extranjero. En cambio, en el caso de las mujeres, este versículo nos indica explícitamente que ellas no podrán ser vendidas a ningún pueblo extranjero al no ser agradables a su señor, sino al contrario, éste deberá permitir que ella sea rescatada. Lo que no entiendo de este versículo es cómo un amo puede haber sido desleal con esta esclava. No sé a qué se refiere exactamente. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Otro versículo impreciso, al menos para mi interpretación, porque nos dice que esta esclava puede ser comprada y destinada al hijo del dueño, aunque si esto es así, que no va destinada a él, sino que a su hijo, se debe hacer con ella según este decreto que dice para las hijas. Desconozco cuál es el decreto para las hijas, no recuerdo haber leído nada en relación a qué debemos hacer con las hijas, como tampoco he leído nada al respecto de cómo se puede vender un esclavo hebreo a un pueblo extranjero, como parece que no permitía a las esclavas según el versículo 8, el versículo anterior a este. Así que de algún modo, al no leer nada referente a estos dos casos, puedo llegar a entender que estas leyes puedan provenir de costumbres ya aceptadas entre estos pueblos, de que se tenga claro ya por el tipo de sociedad en el que viven qué es lo que se hace en cada caso. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Estaba interpretando estos versículos siempre teniendo en cuenta que estas gentes eran esclavos, pero aquí nos está hablando de deber conyugal. Por lo tanto, cuando una mujer se vende a un hombre, aunque se venda como cónyuge, ésta tiene el tratamiento de esclava. Tal vez sea a partir de este concepto de la mujer que se permita tener más de una de ellas. En realidad no están teniendo cónyuges, no son sus esposas a las cuales se deban fidelidad absoluta y única, sino que son objetos de propiedad. Lo que no les permite la ley es desfavorecerlas. Y si no hace ninguna de estas tres cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente sin dinero. Cuidado, no una ni dos de estas tres cosas, sino las tres. Únicamente si éste disminuye el alimento de ella, sus vestidos y su deber conyugal, solo entonces ella saldrá gratuitamente, se liberará gratuitamente, eso sí, sin dinero y lo que es más importante, habiendo sido ya propiedad de un hombre, con lo que ello implicará en su futuro como mujer y en las probabilidades de conseguir otro hombre para ella. Leyes sobre actos de violencia. Quien hiera a un hombre y éste muera será muerto irremisiblemente. Con la última palabra de esta frase creo que no da lugar a dudas de la interpretación de este versículo. Si matas, mueres. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré lugar donde él pueda escapar. El versículo anterior parecía que no daba lugar a dudas, pero nos lo va a dar este segundo, porque se ve que hay algún caso en el cual matar no implica tener que morir. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprehender para que muera. El altar es aquel lugar donde puede escapar aquel que ha matado sin que sea considerado un asesinato, que ha matado por voluntad de Yahvé. Sin embargo, si alguien asesina como resultado de una pelea por enfurecerse y sobre todo contra su prójimo, contra aquel que es igual a él, y lo mata con alevosía, con la intención de matar, ni siquiera ese altar le puede proteger. Quien golpee a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Con la misma palabra nos vuelve a dejar claro qué es lo que ocurre si somos capaces de pegar a cualquiera de nuestros padres. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente.
El secuestro está penado igual que la muerte. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Bien, pues veis que no solo es necesario golpear a un padre o a una madre, sino que el que los maldiga tendrá la misma pena, la muerte irremisible. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere sino que cae en cama, no sé si no se permite en una riña o si lo que no se permite es que tengan ningún tipo de arma en su propiedad. Si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Este código de leyes es importante porque, como veis, no va al dolo, a la intención, a quien tiene la razón, sino al resultado de ellos. El culpable, el que pagará los platos rotos, será el agresor. La víctima será aquel que sufra mayor daño. En este caso, ya sea la muerte, claro, no se puede pagar nada con más valor que la vida, así que el que muere no tendrá otra compensación que ver que aquel que lo mató será muerto. Pero en cambio de que no muera y resulte herido, si estas heridas no le dejan ningún tipo de secuelas, el agresor, aún así, deberá pagar por los cuidados de este herido. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. No se nos permite matar a ningún esclavo a golpes. Si ocurre esto, el esclavo será vengado, con lo cual entiendo que su amo será condenado a muerte. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, porque él es propiedad suya. Los esclavos son propiedad de aquel que los compra, por lo tanto pueden hacer con ellos prácticamente lo que quieran. El único límite es este, el matarlos. Si le pegamos una paliza a un esclavo y este sobrevive, cuidado, únicamente un día o dos, que quiere decir que al tercero muere, nosotros quedamos libres de este pecado capital que nos llevará a la muerte, porque se entiende que a partir del segundo día ya no es responsabilidad del amo que muera ese esclavo. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados, según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Si a partir de una riña de hombres se hiere a una mujer embarazada y sus hijos salen con secuelas sobre este accidente o sobre esta agresión, el agresor o los agresores serán multados, según lo que el marido de esta mujer pida y sea aceptado, como no, por los jueces, que son los representantes de la justicia de Yahvé. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida. Si hay alguna muerte como resultado de esta pelea de hombres, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuidado con los bravucones y peleones, porque esto es lo que puede suceder si resulta herido o si hay alguna pérdida de algún tipo de miembro o elemento anatómico. Quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Toda agresión tiene su pago. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Para mí, creo que ese valor que le da Yahvé a cualquier vida es que él prefiere tenerla bajo su servidumbre que permitir que se pierdan estas vidas útiles. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Vemos el modo en que limita esos efectos de castigo. No se puede pegar sin conocimiento a nadie. Ten cuidado, porque si le saltas un solo diente, entonces harás que ese siervo sea declarado hombre libre.
Cuando un toro acornea a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y no se comerá su carne, y el dueño del toro será absuelto. Hasta ahora nos hablaba de esclavos y ahora nos habla de toros, por lo tanto es posible que estos estén al mismo nivel, no son nada más que propiedades, propiedad de valor. El toro también es un animal de valor. Dice que cuando un toro mata a alguien, ese toro debe ser apedreado, entiendo que hasta la muerte, y no se comerá su carne, no se utilizará como alimento, ese es el castigo. Y el dueño del toro será absuelto porque ya habrá perdido ese objeto de gran valor que equivale a el valor de una vida. Pero si el toro era acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le había advertido, pero no lo habían cerrado y mata a hombre o mujer, el toro será apedreado y también será muerto su dueño. Leyendo este versículo entiendo que hemos evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero sí para beneficio de algunos dueños de según qué animales. El toro era acorneador desde tiempo atrás, ya se lo iban advirtiendo. Su dueño lo sabía, pero no le había puesto el bozal correspondiente, no lo había encerrado. Y al cabo de un tiempo ese toro acornea, matando a una persona. En este caso, tanto el toro como el dueño, por hacer oídos sordos, serán muertos. Pero si se le impone rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Existen los jueces y los que dictaminan las sentencias son estos. Es en estos casos donde alguno de ellos pueda decidir que no merece la muerte. Se me ocurre que la culpa de que haya muerto alguien corneado por un toro haya sido porque éste haya saltado, por ejemplo, dentro del cercado donde está este toro. Yo entiendo que sería un poco injusto o llevar demasiado al límite la interpretación de las leyes. En este caso, por ejemplo, un juez podría dictaminar otro tipo de compensación. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se hará con él conforme a este decreto. Nos diferencia muchacho o muchacha a hombre o mujer. Es una cuestión de, entiendo, estar en edad de casar o no, o estar casado o no. Aún así, aunque no seas declarado hombre y mujer, tiene la misma validez este decreto que nos señala todas estas leyes y cómo se deben aplicar. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. En caso de que nosotros matemos a un siervo o sierva, ya nos ha quedado claro cuál es el castigo que nos merecemos. Si lo hace un toro, esta pérdida de valor que tienen los esclavos será compensada por parte del propietario con la suma de 30 siclos de plata. Y además, el toro será apedreado y muerto. Cuando alguno destape un pozo o excave una cisterna y no la cubra, y caiga allí un toro o un asno. Por desgracia han sufrido en Andalucía un caso similar en el cual no ha caído un toro ni un asno, sino un niño y sufrió el mismo resultado. ¿Qué diría la ley de Dios ante la responsabilidad de que haya ocurrido un accidente así? El dueño de la cisterna indemnizará, devolverá el dinero a su dueño y lo muerto será suyo. En el caso de animales, el dueño de la cisterna debe indemnizar por esta pérdida. Son animales muy valiosos, el toro y el asno. Deberá devolver el dinero a su dueño. Entiendo que la cantidad será una cantidad previamente estipulada o bien dictaminada por algún juez. Y si el toro de alguno hiere al toro de su prójimo y muere, entonces venderán el toro vivo y partirán el dinero, y también partirán el buey muerto. Un toro mata a otro toro. ¿Cómo lo compensamos? Los dos nos tenemos que quedar sin toro. ¿Hace falta matar al toro asesino? ¿Para qué? Lo venderemos, nos repartiremos el dinero, el propietario del toro asesino se quedará sin toro y no le compensará la mitad de su valor, y el otro tendrá la mitad del valor
del toro que ha perdido y además me dio toro para consumir o hacer lo que le parezca. Pero si era notorio que el toro era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo había encerrado, pagará toro por toro y el buey muerto será suyo. Como en el caso anterior, mi toro mata a otro toro, pero mi toro ya hace tiempo que acornea y que todo el mundo me lo va indicando. Pero yo he decidido no hacer caso hasta el día en que esto acaba en un accidente de muerte de otro toro. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que me merezco, pues que pague con mi toro por el toro muerto. Mi toro pasará a ser propiedad de aquel dueño que acaba de perder un toro, pero como compensación yo me quedaré con el toro que el mío mató. Y así termina este primer capítulo de Código de Leyes. Un saludo y hasta el próximo.